parte, el primer aporte de programación en 3 capas. Lo trabajaremos con el Visual Studio 2017 y primeramente haremos mención de cómo conformar el pequeño programita basado en la arquitectura de 3 capas. Primeramente, como todos sabemos, tenemos que empezar a implementar una carpeta donde guardaremos nuestro proyecto o nuestro sistema. En este caso yo voy a crear un proyecto con el nombre de proyecto de agenda. Este programita estará creado en la arquitectura de 3 capas y principalmente estará basado en dar altas, bajas y cambios, así como consultar algunos elementos que estarán diseñados en la base de datos. El sistema lo haremos enlazado a una base de datos de Microsoft Access, la cual vamos a desarrollar en breves momentos. Primeramente tenemos que crear una carpeta, la cual le pondremos el nombre de base de datos. Esto lo hacemos como organización para lo del sistema. Dentro de la carpeta de base de datos vamos a crear nuestra base de datos sencillita, la cual va a estar implementada por una sola tabla, y lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a utilizar a Microsoft Access. Dentro de lo que es Microsoft Access vamos a utilizar la plantilla de Microsoft Access en blanco, y de esta manera vamos a buscar la carpeta donde vamos a guardar la base de datos. En este caso, como yo lo hice dentro del escritorio, dentro de la carpeta de escritorio vamos a buscar la carpeta que es proyecto agenda, y dentro de la carpeta o directorio de base de datos, aquí vamos a crear nuestra base de datos. En mi parte vamos a ponerle el nombre de una base de datos que se llame general, y no olviden esto del tipo de la base de datos, lo vamos a guardar con formato MDB para que podamos utilizar algunas instrucciones de tipo OLDB dentro de lo que es el Visual Studio. Una vez que ya seleccionamos, le damos a aceptar y vamos a crear nuestra base de datos con la primer tabla, esta tabla que se va a llamar personas. Vamos a cambiar la vista, vamos a tener un ID que va a ser de tipo autonumérico. Vamos a cambiarle aquí que sea de tipo entero largo, y vamos a decir que sea autoincrementable de 1 en 1. Posteriormente vamos a tener el campo nombre de tipo texto corto de tamaño 50. Vamos a implementar un campo que se va a llamar apellido paterno de texto corto de tamaño 50, un campo que se va a llamar apellido materno texto corto de tamaño 50, y por último vamos a agregar 2 campos más, uno que va a ser dirección texto corto de tamaño 255, no, lo vamos a poner de tamaño 200, y otro que va a ser
el teléfono, donde vamos a guardar el número telefónico, lo vamos a dejar de un tamaño 30 y de tipo texto. No olviden de que los campos no es apropiado dejar espacios en blanco, ni mucho menos acentuarlos para no tener complicaciones después en lo que es la programación de las bases de datos. Guardamos y ya tenemos nuestra tabla, que está conformada de la siguiente manera: un ID, nombre, apellido paterno, apellido materno, dirección y teléfono. Bueno, con esto concluimos nuestra base de datos, que ya lo tenemos de esta manera.